hoy realmente tenemos a bien presentar eh, una persona que a mí me pareció muy interesante. La conocí en un foro, ¿sí? Un foro similar a los que tiene Rodrigo, ¿verdad? Solamente que en la parte del sur, te entiendo yo, de España, Sevilla. Ellos allá pues están ya, por ahí entiendo que es la cuarta ola. Tal vez nos explica un poco Joaquín Peña, que es nuestro invitado del día de hoy, un poco sobre a lo que se refieren, ¿verdad? Han habido una serie de discusiones al respecto, ha habido incluso mucha retroalimentación de las personas que están interesadas en saber o en tener ideas hacia dónde vamos, qué es lo que viene o qué es lo que debería de pasar, ¿verdad? Entonces, pues a manera de ir apresurando un poco la introducción, voy a presentar de inmediato a Joaquín para que los conozcamos, pues voy a dejarle también el espacio para que podamos ir avanzando. Voy a presentar la filimina, o también lo puede hacer Joaquín sin ningún problema. Él la tiene disponible, ¿verdad? Como podamos ponernos de acuerdo, y pues listo, ¿verdad? En el transcurrir de la charla, pues vamos a ir comentando en el chat para ver si tienen algunas dudas, y luego pues ya entramos en un punto más de detalle. La idea hoy es aprovechar, en el caso de nosotros como líderes de la asociación, líderes de los departamentos de recursos humanos, incluso gente que está en la parte de prevención de riesgos directamente involucrados, pues la idea es aprovechar un poquito lo que está pasando en otros países, ¿verdad? Y entender un poquito la dinámica, hacia dónde podemos irnos y qué es lo que tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, Joaquín, no sé si me escuchas. Perfectamente. Te dejo el micrófono para que puedas apoyarnos ahí con el tema. Muy bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado al foro y poder, pues, desde aquí, desde la visión, la posición que tenemos desde España y desde pues, la situación nuestra, incluso el expertise que tenemos, pues intentar aportaros un poco de luz en los aspectos que nosotros ya hemos estado trabajando. Ya no, por desgracia, pues llevamos ventaja en este asunto, ya llevamos un mes de confinamiento, ya vamos bastante avanzados en la lucha contra el virus, y bueno, pues vamos llegando ya a conclusiones que parecen bastante certeras, y bueno, pues les voy a intentar exponer un poco los puntos más importantes de lo que hemos ido viendo. Yo soy profesor e investigador en la Universidad de Sevilla. Soy director del máster oficial de Ingeniería Informática, es decir, estoy muy ligado a la tecnología, pero al mismo tiempo, pues llevo muchísimos años dedicándome a lo que es la productividad a nivel personal y organizacional, es decir, en definitiva, pues muy relacionado con el mundo de recursos humanos y de cómo conseguir pues que los equipos sean eficientes, den resultados, pero desde un punto de vista integral, desde el punto de vista, pues desde el estilo de vida, lo que es la felicidad, la motivación de la persona, hasta el rendimiento puro de lo que sería el trabajo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha pasado aquí en España? Bueno, pues yo lo primero que me gustaría dejarles de manifiesto son algunos datos para que entiendan a qué se van a enfrentar en las próximas semanas, meses. El virus, como saben, en España ha avanzado a un ritmo bastante importante, y bueno, para que sepan un poco los puntos más importantes a lo que se van a enfrentar, me gustaría destacar, en primer lugar, que bueno, al principio aquí en España se nos informó o se nos decía que esto era como una gripe, que no tenía mayor importancia, que, en fin, pues no le daban mucha importancia, pero conforme hemos ido avanzando hemos ido conociendo los datos reales del virus. Entonces, bueno, ¿cuáles son los datos reales del virus? El último artículo publicado en Science, que si no la conocen, es una de las revistas más prestigiosas de investigación, es decir, todo lo que se publica está revisado por pares y tiene seriedad total. El último artículo publicado a 15 de este mes indica que el peor escenario consiste en que vamos a tener que mantener medidas de distanciamiento por 2 años. Es decir,
El primer dato importante que tenemos que tener en cuenta es que esto del virus no es una cosa puntual que va a acabar en un par de meses, sino que es probable, por ejemplo, el modelo del Imperial College, que es otro modelo de cómo va a evolucionar la epidemia, pues hace predicciones también a un año, año y medio. Entonces, primer punto, pues es bastante probable que nos enfrentemos a confinamientos intermitentes, aproximadamente de 2 meses de confinamiento, un mes sin confinamiento, donde en el mes o 15 días, 3 semanas, mes que estamos sin confinamiento, haremos salidas intermitentes, o sea, salidas progresivas, no todo el mundo a la vez, y todos con mascarilla y guantes y con distanciamiento social, es decir, no acercándonos unos a otros. Entonces, si ahora mismo están dudando si poner estas medidas en marcha o no, yo diría que, a ver, yo no soy médico, no soy epidemiólogo, pero por la situación y las circunstancias que estamos viendo aquí, en caso de duda yo las aplicaría, ¿vale? Y ahora explico por qué. Entonces, bueno, el primer punto importantísimo es que nos vamos a enfrentar a un cambio en la forma en la que las personas nos relacionamos, trabajamos y actuamos no puntual, sino por bastante tiempo. El segundo dato importante, y después hablamos un poco del impacto o del efecto de la enfermedad, como lo que estamos viendo aquí en primera línea, pero el segundo dato importante es que hay 3.000 millones de personas confinadas ahora mismo en el mundo. 3.000 millones de personas confinadas en paralelo al mismo tiempo a nivel global. En Estados Unidos la cifra de paro ha aumentado en 16 millones de personas en cuestión de 3 días. El estado de la economía española ha superado ya el punto de endeudamiento que teníamos en la crisis de 2008. Es decir, se prevé una crisis económica a nivel mundial de proporciones inauditas, porque llevamos un mes de confinamiento y se prevé que esto se extienda en el tiempo. Puede ser que por bastantes más meses, donde la economía seguramente cuando volvamos otra vez a la actividad pues con distanciamiento social y demás, pues no sea una actividad estándar como siempre. Entonces se prevé una crisis económica importante, segundo aspecto. Y el tercer aspecto es un poco la evolución de la enfermedad. Hay algunos datos que son muy relevantes, que si los conocemos, y todo ello surge de, como comentaba Cristian, nosotros arrancamos un debate, aquí un café que le llamábamos, al principio era un poquito más informal, pero conforme ha ido avanzando lo arrancamos la primera semana de confinamiento, y bueno, pues había responsables a nivel nacional de Cruz Roja, médicos, hasta pues personas de otros países. Entonces, bueno, íbamos debatiendo un poco las noticias con base más o menos científica, en estudios, y bueno, evaluando un poco la situación, ¿vale? Y desde hace semanas, pues las noticias que va sacando el gobierno español y que nos van comunicando, pues nosotros ya en el foro de debate más o menos las íbamos teniendo claras semanas de antelación. Bueno, pues el siguiente dato importante es que las personas que se infectan del virus, un porcentaje bastante alto, pues 30-40% de las personas que se infectan del virus, hay por ahí el caso de Véneto en Italia, contra el caso de Lombardía. En Véneto hubo unas 900 muertes en el momento en el que vimos el estudio, contra, pues no sé si eran 3.000 o 4.000 muertes en Lombardía, habiendo arrancado en el mismo momento en ambos casos. Y la principal diferencia fue que en Véneto hicieron test a toda la población, eran 3.500 personas, y en Lombardía, en Italia, no hicieron test a toda la población. Bueno, pues la principal conclusión para que en Véneto no avanzara la epidemia al ritmo tan alto es que había un porcentaje de un 30-40% de los 50 casos detectados a un inicio que eran completamente asintomáticos. Es decir, que podemos tener personas que no tienen ningún tipo de síntoma, que tienen coronavirus y están infectando a otras personas. Entonces, si yo me siento bien, no tengo fiebre y no tengo ningún tipo de sintomatología, puede ser perfectamente que tenga el virus y esté infectando a cientos de personas, a todas las personas con las que me estoy relacionando. Entonces ese dato es muy relevante, puesto que casi todas las medidas que solemos poner en marcha incluyen detectar si una persona tiene algún tipo de síntoma y acto seguido pues la confinamos, la aislamos o hacemos algún tipo de medida. Entonces eso es uno de los puntos críticos que yo creo que hay que tener en cuenta. Otro dato importante que hay que tener en cuenta, que bueno, que esto es saber popular, pero
parece que se va confirmando por distintas estadísticas que van saliendo y los distintos estudios científicos, es que el número de casos que se están publicando son aquellos que llegan a hospitalización, es decir, que llegan a hospital, se hacen test y se confirman. Pero se estima que el porcentaje de infecciones es muchísimo mayor. De hecho, se habla incluso de hasta un 15% de la población española, ¿no? Hasta un 15%, o sea, muchísimo mayor del número de casos que sale en esto. Pero del número de casos, y este otro dato es también muy, muy importante, del número de casos que se detecta y se contabiliza, un 50%, es decir, la mitad, un 50% requiere de hospitalización en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Un 50% requiere de ventilación mecánica, requiere de un respirador, porque la neumonía es tan agresiva, que si la persona no tiene un respirador, no puede respirar por sus propios medios y muere sin poder respirar, muere asfixiada. Entonces, ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que si no conseguimos ventilación mecánica para todas las personas que se infectan al mismo tiempo, que ese es el problema, que ha habido un problema de saturación del sistema de salud, pues entonces hay situaciones que se han vivido aquí en España muchas veces. En un hospital, si hay 100 respiradores y tenemos 150 casos, tenemos que decidir a quién le ponemos respirador, es decir, quién vive y quién no vive. Ese ha sido el problema, tan intenso que, por ejemplo, la fábrica de SEAT no está fabricando coches, sino que en Barcelona están fabricando respiradores. Y hay montones de personas haciendo piezas de respiradores con impresoras 3D y construyendo respiradores artesanales con modelos hechos por la inteligencia colectiva, para dotar a los hospitales de respiradores. Nos hemos quedado sin mascarillas, nos hemos quedado sin test suficientes, nos hemos quedado sin respiradores. Entonces, el problema es un problema de dimensión. No sé hasta qué punto allí le están informando de esto, pero el problema es que el virus crece con un ritmo muy, muy alto, y si el ritmo es demasiado alto, saturamos el sistema de salud y no podemos atender a todas las personas. Pero, y el siguiente dato, y ya el último, que es también importante, es que no nos podemos escapar de pasar coronavirus. Es decir, hablan de que un 70-80% de la población va a pasar el virus. Es decir, un 70-80% de la población vamos a tener que pasar el virus, porque es la única forma de protegernos contra el virus. El virus no lo podemos erradicar. Ahora mismo la idea general es que tenemos que pasar el virus para inmunizarnos y protegernos de él, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la situación, es la circunstancia que vivimos aquí. Yo les insto a que si tienen dudas, por favor, la pongan en el chat, para que en la parte final pues les respondo todas las cuestiones sobre las que tengan dudas. Pero bueno, esa es la foto que quiero hacerle. Yo no quiero ser tremendista, ni quiero ser, no quiero asustar. Son casi todas las cosas que digo son predicciones a futuro. Yo no soy médico, no soy epidemiólogo y no tengo una bola de cristal. Pero en gestión empresarial se suele decir: planifica para lo peor y espera lo mejor. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esos escenarios están presentes. Hay incluso un escenario todavía más tremendista, también diseñado o elaborado por investigadores. Tengan en cuenta que yo soy profesor en la universidad y todos los datos que doy intento que tengan cierta base científica, pero estamos especulando, estamos especulando a futuro. Bueno, pues hay otros modelos que dicen que es posible que el virus mute, y el peor escenario es que el virus mute, el peor escenario de este aspecto es que el virus muta a un ritmo en el que cada 3-4 meses tenemos una nueva epidemia, es decir, un nuevo virus sobre el que no estaríamos inmunizados y tendríamos otra vez que inmunizar. Entonces, las medidas para frenar este asunto son la vacuna, 1 año, tratamiento, que de nuevo pues no se espera tampoco tratamiento a corto plazo. Esperemos que pues sí que encuentren algo que haga que no requiramos hospitalización, que el porcentaje de gente que va a UCI sea mucho menor, pues sería un poco la solución. Y la única medida efectiva que hay a día de hoy es el distanciamiento social, es decir,
El distanciamiento social lo que pretende no es no contagiarnos, ¿vale? Esto es importante. El distanciamiento social no es estricto por completo porque sí nos debemos contagiar, pero a un ritmo bajo, a un ritmo en el que no saturemos las camas disponibles con ventilación mecánica. No sé si me expliqué. Entonces, ahora mismo esa es la única solución que hay sobre la mesa, que es que nos vayamos infectando todos poco a poco, que nos vayamos inmunizando gracias a habernos infectado a un ritmo que no sea demasiado alto para no saturar los sistemas de salud, ¿vale? Esa es un poco la situación actual. Bueno, y en esta línea yo creo que la principal esperanza es que construyamos industrias para que a nivel global pues seamos capaces de generar test de coronavirus para detectar si hemos pasado el virus o no para los 3.000 millones de personas que estamos ahora mismo luchando contra esto. Bueno, y realmente en confinamiento, pero al final es toda la población mundial, ¿vale? Porque si yo he pasado ya coronavirus y el ritmo de mutación esperemos que no sea muy alto, en principio eso nos daría un visado, un pasaporte biológico, que es muy probable que tengamos en nuestro pasaporte el visado de esta persona ya pasó coronavirus y puede salir a trabajar en breve, pues gracias a tecnología, a geoposicionarnos con dispositivos móviles y a esta prueba, pues sí que podríamos garantizar que una persona no tiene coronavirus y se puede mover e interactuar con otras personas. Esa es un poco la foto. Bien, eso es para que puedan evaluar la situación. Joaquín, Sí. Joaquín, una interrupción ahí. Me parece bastante interesante lo que estás mencionando y la foto, como bien decías, ¿verdad? Sobre lo que necesitamos saber en un país donde no tiene el mismo nivel, digamos, de contagios, ¿verdad? Hasta el momento. Y me parece sumamente importante que puntualicemos en algo, porque mencionabas de que hoy por hoy necesitamos una cantidad de mascarillas, una cantidad de protección, no para no contagiarnos, porque es inminente, sino para que no saturemos el sistema de salud. ¿Es correcto? Sí, exacto. Ese tema para nosotros aquí en Guatemala, digamos, no estamos como que tan preparados mentalmente para poder asimilar esa parte. Entonces, yo sí quisiera que tal vez como de una manera más general pudieras, digamos, llevarnos a entender por qué razón tenemos que entender eso. Si no lo entendemos, seguramente vamos a ir pensando que esto va a pasar. De hecho, hoy mi hija me dijo, mira, ¿y esto cuándo va a terminar? Mira, y cuando todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Y hablamos hoy en la mañana que seguramente muchas cosas no van a ser iguales, pues, ¿verdad? Incluso en algún tema, pues, que compartimos hoy, yo te comenté de que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, pues, hace referencia a que tenemos como derecho gozar de buena salud, ¿verdad? Física, mental, social y todo. Y lo vamos a ver en la presentación, pero tal vez yo sí quisiera abordar un poquito ese tema solo para entender de mejor manera y en tus palabras, ¿verdad? Sí. Sí, mira, a ver, aquí el asunto es relativamente sencillo y hay un debate, ha habido un debate muy intenso a nivel nacional y yo tengo una opinión muy, muy, muy clara y creo que es certera. Ya saben que cuando hay un problema de este tipo al final se le echa la culpa al gobierno, a las personas que toman las decisiones. Pero el asunto es el siguiente, vamos a ver. Nosotros cuando todo esto empezó ya sabíamos por Italia y por China qué es lo que estaba pasando. Y lo que sabíamos es lo que les estoy contando yo ahora mismo. Pero aquí en España hubo incluso manifestaciones. Manifestaciones, hubo bodas, celebraciones de bodas de plata y demás. Bueno, pues les cuento. En País Vasco hubo una celebración de personas de clase media-baja donde pues se juntaron 40 o 50 personas a celebrar una boda. Pues eso ha hecho que toda la comunidad, una zona muy grande del norte de España, tenga una cantidad de casos bastante intensos. Otro caso fue el de Igualada. En Igualada hubo una fiesta con unas 20 personas que eran personal sanitario, donde una de las personas estaba infectada de coronavirus, ¿vale? Una de las personas estaba infectada de coronavirus, creo que eran unas bodas de plata o una cosa así. Y a raíz de esa celebración,
a raíz de esa celebración se han tenido que cerrar una zona con varias poblaciones, 3 o 4 poblaciones, con miles de personas, se ha tenido que cerrar por completo para que no se expandiera la bomba de infecciones que se generó allí dentro. El virus es extremadamente contagioso y extremadamente agresivo, insisto. Aquellas personas que desarrollan síntomas y tienen que ir al hospital, la mitad de ellas necesitan un respirador, necesitan ser intubados. No pueden respirar por su cuenta porque el virus se desarrolla tanto en los pulmones que genera una neumonía bilateral en los dos pulmones que no nos permite respirar. Y tenemos que poner un ventilador mecánico externo que meta el aire, insufle el aire, expanda los pulmones y los cierre de manera mecánica, con una maquinaria. Y si eso no lo hacemos, la persona por sus medios no puede respirar, se asfixia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en un hospital normal, pues si tenemos 100 camas, a lo mejor tenemos 10 camas de UBI. 10 camas que tienen ese aparataje. Y en las circunstancias de coronavirus, lo que ocurre es que en vez de 10 camas sobre 100, necesitamos 90 camas con ventiladores mecánicos y 10 normales. Y el problema es que no hay suficientes ventiladores mecánicos. A nosotros nos ha ocurrido en España que se encargó un cargamento de este tipo de aparatos y lo bloquearon en Turquía y se los quedaron. O sea, los había comprado España, se habían fabricado en otro país, venían de camino para España, paró el convoy en Turquía para hacer escala y mandar el avión para España y en Turquía dijeron que no salían de allí, que se los quedaban, porque estaban en las mismas circunstancias que nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros en España sabíamos que esto iba a pasar porque en Italia estaba ya pasando. Lo mismo que os cuento de Igualada pasó en Lombardía y ya lo sabíamos. Y lo mismo que pasó en Lombardía pasó en Wuhan, en China, y se sabía. Y todo el mundo pues con tranquilidad miraba para otro lado. No, bueno, aquí no será tanto, bueno, no sé, no llegará. Y el problema es que sí que llega. Y vosotros, ustedes tienen una ventaja muy importante. Tienen dos ventajas muy importantes. La primera es que van con tiempo, van con antelación, solo tienen 200 casos. Y el ritmo de contagio, que es la segunda ventaja, es un poco más bajo que en España por la temperatura. Ya saben que en verano la gripe, la incidencia de la gripe es menor, hay menos gripe en verano que en invierno. Bueno, pues con el coronavirus parece ser que no es estacional, es decir, que en verano no desaparece, como están viendo allí en Guatemala, pero sí que se contagia a un ritmo más lento. Es decir, que lo que están viviendo ahora es una versión lenta del virus. En el momento en que empieza a hacer un poco de más frío, que la temperatura baje, el ritmo de contagio se multiplica, sube a un ritmo exponencial. Seguramente han visto las gráficas de crecimiento del virus. Entonces es completamente crítico que desde ya empiecen a crear esas costumbres de distanciamiento social y de protección de la gente, porque el problema no es que se infecten. El problema es que están muriendo personas de 40 años, de 45 años, que este dato también es muy relevante, que no lo dije antes. No solo afecta a los mayores, es decir, el porcentaje de mortalidad en personas con más de 60 o 70 años es muchísimo más alto. Pero están muriendo gente con 40, 45, 48 años sin ningún tipo de patología previa, ¿vale? Sin ningún tipo de patología previa. Yo les digo que en mi propio caso, en casa, mi mujer tuvo una neumonía hace pocos meses, estamos prácticamente convencidos de que fue coronavirus y estuvo como una semana con tos, fiebre y tal. Empezó a asfixiarse un jueves y el sábado estaba ingresada con un pulmón completamente blanco por neumonía, ¿vale? Para que entiendan un poco, estamos hablando de una persona con 42 años, con una salud perfecta, sin ningún tipo de problema aledaño. Entonces, es muy importante que entendamos bien cómo funciona el virus y que no nos apoyemos en, bueno, esto es una gripe, a las personas de mediana edad no les pasa nada, o vamos a evitar infectarnos por completo. No, esa no es la realidad es esta, ¿vale? No sé si quedó claro así, Cristian.
¿Lo ves bien? Bueno, entonces... Sí, Joaquín, entonces, quedó bastante claro, gracias. entonces, muy importante reaccionar ya. No tienen todavía el ritmo de contagio que va a alcanzar el virus, no lo tienen todavía, pero les garantizo que si se comporta igual que en España, que la probabilidad es muy alta, si se comporta igual, pues es muy probable que el ritmo de contagios, conforme baje la temperatura, vaya subiendo a un ritmo bastante importante y que además esto tengan en cuenta que es una cosa completamente exponencial. Es decir, que si una persona está infectada y se empieza a relacionar, va a una fiesta donde hay otras 20 personas, las 20 personas salen infectadas de coronavirus, ¿eh? Las 20 personas salen infectadas de coronavirus. Entonces, bueno, es muy importante este asunto. Bien, ¿cuál es el segundo aspecto crítico que tenemos que tener en cuenta a raíz de estas circunstancias o de esta situación? Bueno, pues ya tenemos una foto un poco de cómo evoluciona el virus y cuál es la experiencia que tenemos aquí en España, que hemos aprendido y que sabemos del asunto. Ya sabemos que esto no va a ser un tema puntual y tenemos que olvidarnos bueno, ya pasará esto, ya saldremos del confinamiento y volveremos a la vida normal. De esto nos tenemos que olvidar. No nos vamos a quitar la mascarilla probablemente en un año, ni los guantes, ni el distanciamiento social. Incluso en el peor de los escenarios hablan de 2 años. Pero no es solo eso, no es solo eso. Los grandes pensadores a nivel global y nosotros en los foros de debates que teníamos, los veníamos diciendo, pues por ejemplo Yuval Harari, que es el autor de 21 lecciones para el siglo XXI y es asesor de todos los grandes gobiernos del G20, de todos los grandes presidentes de gobierno. Es historiador que bueno, hace predicciones y evaluación de la realidad sociopolítica y económica y bueno, pues que vaticina un poco, que habla de cuál es el impacto que va a tener la tecnología a nivel, como digo, sociopolítico y económico. Y Marc Vidal, por ejemplo, que es una persona de aquí de España que es pues futurista y divulgador, pues coinciden y bueno, pues si se ponen a leer el New York Times, Forbes y todos los grandes periódicos, todos los grandes foros, van a encontrar montones de periódicos y de pensadores y de tendencias que vienen a decir lo que les voy a comentar ahora. Hace ya varios años que venimos diciendo que vamos a entrar en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial consiste en el avance exponencial o la introducción a nivel exponencial en el sistema productivo de la inteligencia artificial, el Big Data, la automatización en base a robótica y a procesos automatizados, a software que automatiza la forma en la que trabajamos, ingeniería genética y muchísimos avances tecnológicos. Y bueno, pues se decía hace unos años que el año pasado, o hace 5 meses, que de aquí a 15 años se iba a destruir el 50% del empleo a manos de la inteligencia artificial y la robótica. Estos son datos del World Economic Forum. Y les garantizo que esto está ocurriendo ya. Según Harari, esto va a ocurrir en cuestión de meses. ¿Y qué es lo que entonces quiero que vean también con respecto a esto? Coronavirus ha hecho en España que en cuestión de 3-4 días todas las empresas se transformen digitalmente. Llevamos años intentando transformar digitalmente las empresas. Llevamos años intentando que las empresas trabajen de manera digital y hagan teletrabajo, incluso que los empleados se conecten unos con otros más allá del correo electrónico. Y en cuestión de tres días han empezado todos a usar Microsoft Teams, Zoom, teleconferencia. Ya saben el avance tan tremendo que ha tenido Zoom, en fin. Desde el punto de vista de teletrabajo, desde el punto de vista de formación, absolutamente toda la universidad europea y todo el sistema educativo primaria, secundaria en España está haciendo formación a distancia, y por la transitiva, obviamente, el mundo de los recursos humanos también. Toda la formación de empresas se ha cancelado hasta, los datos más cercanos son cancelaciones hasta diciembre. Y hay cancelaciones hasta mayo del año que viene, en algunos otros casos. Entonces, todo lo que es la formación presencial en las empresas y la capacitación de los empleados se ha congelado por completo. Y se está haciendo en formato digital. Todas las cosas que estábamos haciendo ahora ya las estamos haciendo en digital, por videoconferencia y por videocursos.
se están haciendo espectáculos a nivel digital, se está vendiendo producto de pequeño comercio a nivel digital vía WhatsApp y se está sirviendo comida a domicilio. Y lo importante de esto no es que nos hayamos digitalizado o que la cuarta revolución industrial haya comenzado, sino lo importante de esto es que esto está generando unos cambios que vienen para quedarse. Por dar algunos datos así para que lo entendamos, ¿no? Había una resistencia importante a hacer capacitación, a hacer formación a nivel online, porque la creencia general era que la gente no aprovecha, ¿no? Que no tiene la disciplina de consumir ese contenido de manera autónoma y sacarle provecho. Pero ahora, al no haber más remedio que hacerlo así, pues se está viendo que si se ponen los mecanismos adecuados, la gente sí que aprende, la gente sí que avanza, la gente sí que aprovecha, y que cuando se hace bien, se combina pues formación, digamos, enlatada, cursos en vídeo con sesiones en directo de trabajo y demás, sí que se avanza muchísimo y tiene unos ahorros de coste increíbles, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de España, pues imaginemos que yo tengo que mandar a 15 personas a una formación a Madrid, de las cuales 5 están en Madrid, pero tenemos otras 5 que están en Barcelona, otras 3 que están en Bilbao. Si ahí sumamos costes de viaje, pues al final el coste de la formación se multiplica. Ahora, tanto una formación como una reunión como la que estamos manteniendo ahora, no hay que desplazar a nadie. Nos hemos acostumbrado y esto vino para quedarse. Y el que esté haciendo compra a distancia vía WhatsApp o vía página web, pues seguramente, como ha roto la barrera de hacer ese tipo de compra, pues la mantenga de manera sistemática, la mantenga después de esta crisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que aquí hay dos factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta y que hace que urja reaccionar y que urja adaptarse a la nueva situación. El primero es que está sucediendo una digitalización extrema de la forma en la que trabajamos y una adaptación muy, muy, muy importante a un nuevo modo de funcionar donde no nos podemos relacionar de manera directa unos con otros y donde estamos confinados. Y esos cambios van a generar nuevos hábitos, que algunos de ellos, o nuevas costumbres de consumo, que algunos de ellos tienen ventajas que va a hacer que sectores completos se desaparezcan y que aparezcan otras nuevas formas de negocio, ¿vale? Otras nuevas formas de negocio. Y lo siguiente es que todo eso va a generar o está imbuido en lo que se llama la cuarta ola, que es lo que introducía Cristian en el arranque. A mí me gusta hacer este símil haciendo alegoría al libro de Alvin Toffler de la tercera ola, y es que nosotros estamos viviendo, todavía tenemos la mentalidad de la tercera ola de la revolución. La primera ola fue la revolución agrícola, segunda la revolución industrial, tercera la revolución de la información, la de internet, la que tuvimos aproximadamente del 2000, del 98, desde la aparición de Google al punto actual. Y la actual, pues la cuarta ola, la revolución tecnológica, la revolución de la inteligencia artificial, Big Data, etc. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? El coronavirus ha sido como un terremoto que ha generado un tsunami. Nosotros estamos ahora mismo montados en la tercera ola, pensando que pase ya esto, que volvamos a la normalidad y ya volveremos a trabajar no como siempre y a hacer las cosas como siempre. Y lo que está ocurriendo es que viene una nueva ola, una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo paradigma, con un cambio equivalente a pasar de una vida agraria a una vida industrial, de vivir en el campo, en un pueblo pequeño, autoabasteciéndome de mi propia comida, a irme a una gran ciudad a trabajar en una fábrica. Ese es el cambio que vamos a vivir de la revolución o de la ola tercera a la cuarta. Entonces ahora mismo urge dejar de pensar en las normas antiguas, en la forma de trabajar que hemos tenido hasta ahora, y urge darse la vuelta y en vez de mirar a la orilla, mirar hacia mar adentro y empezar a nadar hacia adentro del mar, aunque dé miedo, a nadar en contracorriente, aunque sea duro, porque la única opción que tenemos es nadar fuerte para subirnos a la ola que viene y ponernos arriba y surfearla, porque si no estamos perdidos, si no probablemente la cuarta ola nos caiga encima o caigamos con la tercera ola y nos haga pues pasarlo mal y no salir adelante. Entonces, todos aquellos negocios, por ejemplo, que estén basados
en formas de funcionar que requieran presencialidad o que no estén digitalizados, corren un peligro muy importante. Les digo como algunos datos del punto en el que estamos a nivel de incursión o de uso de la tecnología en los negocios, para que vean la necesidad que hay de poner esto en marcha. Por ejemplo, desde el punto de vista de teletrabajo, en España ha sido una avalancha, es decir, está todo el mundo teletrabajando, no son cosas puntuales. Aquí absolutamente todo el mundo está teletrabajando. ¿Por qué? Pues porque un día decretaron el confinamiento, no era completo, era solo para aquellas personas que podían teletrabajar, pues estaban obligadas a quedarse teletrabajando, y los que no, pues podían ir físicamente, pero hace 3 semanas decretaron confinamiento total, menos alimentación y salud, menos hospitales, farmacia y alimentación. Entonces ahí ya tuvo todo el mundo que confinarse por completo. Entonces, los restaurantes, que sí que son comida y que están abiertos, han tenido que teletrabajar, entre comillas, es decir, han tenido que servir a domicilio y comunicarse con sus clientes a través de internet, ¿vale? Primer asunto. Segundo asunto, la inteligencia artificial y el Big Data están muy conectados, porque al final la inteligencia artificial requiere de datos, requiere de grandes datos, de grandes volúmenes de datos para construirse. Yo quiero construir inteligencia artificial, necesito un volumen de datos muy grande. Hasta ahora se habla incluso que el Big Data, los grandes datos son el nuevo petróleo. Aquellas organizaciones que tienen mucho dato son las que pueden generar la mejor inteligencia artificial. Pues hace unos años China anunció o decretó que era dueña de todos los historiales médicos de toda la población, de todos los datos de la población. Esto hace que China pueda generar los mejores algoritmos de médicos de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues aquí en España ha habido un decreto ya, ha salido en BOE, en Boletín Oficial del Estado, que dice que el Estado puede explotar los datos de geoposicionamiento de los ciudadanos y de WhatsApp para proteger nuestra salud. Y automáticamente al día siguiente salió un anuncio de... Bueno, salieron un consorcio de empresas del IBEX 35, empresas privadas, diciendo que había que ajustar un poco la definición de esto y tal para que los datos se pudieran explotar perfectamente. 4 días después salió Google diciendo que certificaba que los españoles nos estábamos portando bien. Porque con Google Maps, no sé si lo saben, pero Google Maps hace tracking de todos los sitios donde estamos, y todo el que tiene un teléfono Android con Google Maps instalado que no ha de manera activa bloqueado el que le hagan el tracking de dónde está mandando datos a Google diciendo dónde estamos geoposicionados todos. Entonces Google ya sabe los que nos hemos quedado en confinamiento y los que no. Bueno, pues esto no es más que abrir la veda para que lo que ya podría ocurrir, ocurra. ¿Me explico? Ya hay tecnología suficiente para, a nivel de inteligencia artificial, hacer predicciones muy certeras de nuestras tendencias de compra, por ejemplo. Amazon, el dato no soy capaz de decirlo certero, creo que era un 30%, y creo que no me equivoco diciendo 30%, pero quizás fuera mayor, un 30% lo vende la inteligencia artificial, es decir, predice qué es lo que vamos a comprar, nos lo muestra y lo compramos, acierta en un 30%. De aquí a no mucho probablemente el nivel de acierto sea mayor, y eso lo que va a ocurrir es que si moral y legalmente es válido, pues nos van a enviar los productos a casa directamente, o el gobierno va a poder predecir muchísimas cosas de las que vamos a hacer. Entonces el avance de inteligencia artificial va a ser tremendo porque se ha abierto el bloqueo moral y legal que había para usar nuestros datos, se acaba de romper gracias a coronavirus. Segundo aspecto, si los confinamientos, nosotros estamos barajando unos rangos de tiempo pues de un año, 2 años, ¿verdad? Obviamente el gobierno también tiene sus predicciones y usa los estudios que van saliendo a la luz, incluso algunos que nosotros no conocemos. Os garantizo que el gobierno sí que tiene Big Data y sí que está analizando todos los datos al completo, mientras que a nivel público solo muestran una parte, porque no pueden decir, señores, vamos a estar un año confinados, porque eso crearía una alarma social tan grande que probablemente hubiera revueltas y la gente saliera
a expoliar supermercados y habría grandes problemas, ¿vale? Entonces el gobierno tiene que ir dando la información de manera progresiva y no completa, porque entonces se genera un gran problema. Entonces, como ya tienen esos datos, les garantizo que una de las soluciones que hay a que la producción se frene por completo, porque las personas nos tenemos que quedar en casa, es la automatización, la robotización de las líneas de producción. Para esto hay dos principales barreras. La primera son las secciones sindicales, es la protección del trabajador. Es decir, en muchos casos, pues los trabajadores nos negamos a que entre una robotización extrema de la línea de producción y que se queden cientos de personas sin trabajo. ¿Cuál es el problema? Que probablemente ahora sea la única forma, si vamos a estar un año o un año y medio con estos problemas, sea la única forma de mantener la producción y de salvar a nuestros países. Probablemente ahora que la producción va a salir de China, porque ya está habiendo guerra de aranceles y ya está lo que es el flujo de las cadenas de suministro de un país a otro, se está viendo pues desestructurado y frenado por el problema de coronavirus, y ya les digo que está habiendo problemas de aranceles. Es probable que se empiece a concentrar la producción en el propio país donde se va a consumir, puesto que con la automatización ya los costes de producción bajan muchísimo y ya no es necesario producir en China. Y China va evolucionando un modelo no tanto de producir barato, sino de aportar valor, ¿vale? Entonces, es muy probable que los gobiernos empiecen a incentivar la introducción de maquinaria de automatización en la fábrica para que no necesitemos de personas, porque las máquinas no se infectan, ¿vale? Esto obviamente no lo digo yo solo, sino son las predicciones más o menos que están haciendo muchos pensadores. Es otro riesgo o otra oportunidad que está surgiendo por ahí. Entonces, maquinaria y robotización hay ya más que de sobra, la tecnología existe y ahora es probable que haya financiación por parte de los gobiernos para mantener la economía a flote, y que incluso a nivel de empresarios o de esto, pues no se vea tan mal el incluir un robot que haga que las personas no tengan que ir a la fábrica a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, esto en definitiva lo que viene a decir es que la cuarta revolución industrial que se esperaba en 15 años, pues se ha hiperacelerado y va a empezar a ocurrir ya. Es decir, esto no ha hecho más que, como estamos en un momento de guerra contra el virus, pues todas las opciones que teníamos a futuro para mejorar producción, para ser más ecológicos incluso, para trabajar de forma más eficiente, pues se van a hiperacelerar. Se van a hiperacelerar y van a empezar a ocurrir muy, muy pronto. Bueno, pues esto es un poco la foto de la circunstancia. Sí. Joaquín, pues digamos, siempre abordando lo que estás mencionando, ahorita básicamente lo que estamos entendiendo es que tenemos que cambiar de mentalidad, sí o sí. Es decir, no hay marcha atrás con esto. Ya los países como España, Italia, Estados Unidos están aprendiendo 100 veces más rápido que otros países como los nuestros, y tenemos que cambiar de mentalidades a sabiendas de que no hay marcha atrás. Vamos a tener que visualizar otras formas de trabajar, de aprender, de entender las circunstancias, de proponer, ¿verdad? Entonces, solo como para ir puntualizando lo que estás mencionando y tratarlo de tropicalizar a lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy, ¿verdad, Joaquín? Sí, además es un asunto urgente. Es decir, es un asunto urgente porque por desgracia o por suerte, ¿no? Porque puede ser por suerte también, incluso, por desgracia o por suerte, el avance del virus y la entrada del virus es tan rápida que no da lugar a reaccionar. Es decir, el virus entra tan rápido y tan intensamente que frena por completo la producción. Es decir, ya les digo que aquí en España, pues, por ejemplo, aquí en Sevilla hay una fábrica de vehículos que han tenido que parar la producción por completo, porque no solo al principio el gobierno nos ha mandado a todos a confinarnos, porque si no se saturaba el sistema sanitario y iban a morir el triple de personas de las que estaban muriendo ahora, ¿vale? Insisto que al final nos tenemos que contagiar todos, sino que además al mismo tiempo, yo hablando ayer con el director general de la fábrica, me decía que no podían, que no planificaban volver a producir hasta junio,
pero era principalmente porque no tenían equipos de protección para los empleados. Es decir, ya más o menos tenían el plan de cómo hacerlo y tal, y de cómo reanudar producción, pero no tenían mascarillas y guantes y el equipo necesario porque no existe, es decir, no se está produciendo. Se pide, se hacen los pedidos y no llegan. No llegan porque está toda Europa, insisto, hay 3.000 millones de personas confinadas, todas intentando volver a trabajar. Entonces aquí se están produciendo mascarillas hasta en tiendas. O sea, hay pequeñas mercerías que están donando material, están donando tela y hilo y demás para hacer mascarillas a nivel casero. Entonces, hasta ese punto llega el nivel de velocidad del problema. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que el que no reaccione rápido y no se adapte rápido, probablemente tenga una caída de volumen de negocio tan extrema, tan rápida, que le cueste mucho trabajo recuperar. Y el problema es que tenemos que olvidarnos del gobierno. Me explico. Tenemos que olvidarnos del gobierno porque aquí en España ha habido hay un sentimiento general, no tanto a nivel empresarios quizá, no lo sé, pero sí hay un sentimiento general de, bueno, el gobierno me tiene que ayudar, el gobierno tiene que poner, tiene que dar paro, tiene que dar dinero para las personas que se han quedado paradas, tiene que dar préstamos a coste cero a las empresas para que salgan adelante y demás. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto no es una crisis económica en el sector, por ejemplo, financiero o en el sector de la construcción. Esto es una crisis global a nivel mundial y en todos los sectores en paralelo prácticamente. O sea, los únicos sectores que están manteniéndose son el de la salud y el de la alimentación. Todo lo demás tiene un frenazo tremendo. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que si el gobierno de España ha parado el país un mes, ha parado de ingresar impuestos durante un mes, y ha empezado a sostener a todas esas familias y a todos esos negocios que ha parado. Entonces, no solo no está ingresando, sino que está gastando muchísimo más que gastaba anteriormente. Entonces, pensar que el gobierno nos va a aportar dinero, nos va a aportar medidas para salir adelante y que la solución va a estar solo en manos del gobierno, es una quimera. Entonces tenemos que reaccionar nosotros. Yo si quieren les pongo un ejemplo muy mundano, muy sencillo del tipo de reacción que hay que tener. Y la reacción es una reacción de cambio de paradigma. De cambio de paradigma porque no se trata de hacer lo mismo que antes, pero online o de otra forma. Se trata de hacer las cosas distintas. Se trata de intentar ver cuál es mi objetivo y conseguirlo. Entonces, por ejemplo, hoy me llegaba un vídeo de la costa aquí del sur de España de una persona que en Algeciras, una ciudad con, pues no sé qué habitantes tendrá unos 70.000 habitantes o una cosa así. Pues hay 2 personas que han hecho esto. Por ejemplo, comprar pescado es una cosa que hay que ir a la pescadería, ¿verdad? Hay que ver el pescado de primera mano para ver si está fresco o no, verlo bien, observarlo, ver si tiene buen aspecto, si huele bien y demás. Y ahí tú eliges qué pescado compras. Comprar pescado por internet no tiene sentido. Bueno, pues esta persona lo que hace es que hace un vídeo del pescado enseñándolo, moviéndolo, enseñando los ojos de los peces, de los pescados, y hace un vídeo de todo eso diciendo cuál es el precio que tiene cada cosa. Lo manda a miles de personas dentro de lo que es la población y las personas le devuelven un pedido a través de WhatsApp. No es para nada tecnológico, no es una aplicación software fantástica, no es una solución tecnológica increíble, pero sí que es un buen ejemplo de cómo solucionar el problema de base que hay, que es que la persona necesita ver bien qué es lo que compra para asegurarse de que lo que está comprando es fresco. Entonces, ese problema lo ha conseguido solucionar con el vídeo y ha conseguido recoger los pedidos. Entonces, lo que ha ocurrido es que esta persona no tiene pescadería, sino que ha creado un negocio de cero, ha buscado una licencia para poder comprar el pescado, se ha buscado una nave industrial y está sirviendo todo el pescado de Algeciras, de una población de 70.000 habitantes, junto con otro más. Solo hay dos empresas haciendo esto. ¿Qué ha ocurrido con todo el pequeño comerciante que tenía un puesto en el mercado? Que son cientos de puestos los que hay en los mercados y pescaderías que hay en una zona costera, como podrán imaginar. Pues están todos rezando para que el gobierno le dé una ayuda y le siga pagando paro. Y cuando vuelvan,
probablemente un porcentaje muy alto de las personas que se han acostumbrado a comprar en este formato no vuelvan a la plaza a comprar, porque además probablemente les dé miedo concentrarse en un lugar público con más gente. No sé si lo ven. Aquí ya se tiene claro que van a prohibir las concentraciones de personas, todo lo que son espectáculos deportivos, formaciones, tenemos casi seguro que la universidad, probablemente el curso, vamos, yo no lo han anunciado, pero yo soy profesor en la universidad y yo estoy prácticamente convencido de que el curso que viene no vamos a hacer docencia presencial con unas probabilidades bastante altas y vamos a seguir a distancia, porque al final, si conseguimos hacer el trabajo, ¿qué necesidad hay de juntar a 50 personas en una habitación para que se multipliquen los contagios? No tiene sentido. Entonces, incluso yo les garantizo que el miedo que va a haber, la gente no se va a atrever a meterse en una habitación. Pero bueno, como decía, que esto va a estar aquí por un año. Si ahora mismo nosotros con los 100 o 150.000 casos que tenemos en este invierno, hemos empezado en enero y hemos alcanzado ese volumen, imagínense teniendo ya 300 o 400 o 1 millón de casos aquí en España, cuando nosotros alcancemos octubre o 5 millones, pues eso va a ser, vamos, el pico de contagios va a ser completamente exponencial. Nosotros vamos a tener que en octubre no sé lo que se va a hacer. Espero que el sistema sanitario esté ya redimensionado y que haya ventiladores en todas las camas, ventiladores mecánicos en todas las camas, respiradores, y que tengamos alguna solución para controlar quién está infectado o quién no, porque si no va a ser imposible de gestionar con esa cantidad de contagios. Entonces, esto es un cambio de paradigma. Hay que olvidarse de la forma, hay que romper las reglas, hay que olvidarse de la forma que tengo de hacer hoy y hay que pensar en cuál es mi objetivo. Yo que quiero conseguir que la persona que me va a comprar entienda que el pescado es fresco. ¿Cómo lo consigo? Y tengo que buscar alternativas de cómo hacer eso. ¿Qué cosas podemos hacer para eso? Bueno, pues si les parece, como ya me pone Cristian por aquí, el abordaje a nivel psicosocial durante la pandemia, hacemos un poco de visualización de estos aspectos y después concretamos un poco cómo impacta qué cambios hay que hacer a nivel de formación, a nivel de recursos humanos, que yo creo que puede ser más certero. Bueno, desde el punto de vista de teletrabajo, de confinamiento, pues hay algunas pautas básicas. Yo les insto, yo tengo publicado en mi blog, en joaquinpenasiles.com y en mi canal de YouTube, 2 charlas con Merche Pasamontes, que es psicóloga clínica, dando pautas para manejarse a nivel psicológico en confinamiento y para manejarse en convivencia en confinamiento, en cuarentena. Entonces, bueno, algunas pautas así básicas desde el punto de vista de autogestión emocional, en función de si vives con gente o no, pero bueno, a nivel individual es muy importante mantener unas rutinas lo más estable posibles. Es decir, no nos vamos a poner muy estrictos, pero sí intentar tener una hora de levantarse, una hora de acostarse más o menos centrada, las comidas hacerlas de manera ordenada. Es muy importante comer saludable. Ya saben que el comer hidratos de carbono y comer saludable aumenta el sistema inmune, y al final el sistema inmune son las defensas que tenemos contra el virus. Es imprescindible por completo, y ha habido una verdadera avalancha en España de deporte, de hacer ejercicio en casa. Aquí ha habido hay todos los días cientos y miles de sesiones online, de yoga, de zumba, de salsa, de montones de clases gratuitas, de gente que lo hacía en presencial, que las está ofreciendo en online para que las personas hagan deporte. Entonces, imprescindible hacer ejercicio físico por 2 motivos principalmente. El primero y más importante es que está demostrado que el ejercicio físico impacta en nuestro estado emocional. Hay un estudio muy interesante que nos viene a mostrar, hacen tratamiento de depresión a un grupo de personas, de forma que al tratamiento de la depresión a un subgrupo de estas personas el tratamiento es ejercicio físico en exclusiva, 30 minutos de ejercicio físico diario,
Otro grupo les tratan con la pastilla antidepresiva, con la píldora antidepresiva, y a otro grupo le tratan con una combinación de deporte y la píldora. En el caso de las personas que le tratan con la medicación, un 60% se recupera. En el caso de las personas que le tratan con medicación y deporte, recupera un 70%. Y en el caso de las personas que solo les tratan con deporte, solo ejercicio físico, recuperan un 90%. Eso quiere decir que si yo tengo una depresión, hago ejercicio físico, me pongo bien, con total probabilidad casi 90%, pues imagínense, si yo estoy normal, que estoy aquí y hago ejercicio físico, me pongo perfecto. Pues en confinamiento se generan sensaciones o sentimientos de ansiedad, de estrés, de miedo, y todos esos sentimientos, esas sensaciones, el deporte ayuda a paliarlas bastante. Entonces, muy importante el tema del ejercicio físico, no solo por salud, porque además, claro, al estar en casa confinados, pues nos movemos menos, el nivel de ejercicio físico disminuye y también baja el sistema inmune. Entonces, el ejercicio físico también, además de mejorar la salud emocional, nuestro estado emocional, mejora nuestro sistema inmune. También hay estudios que correlacionan, por ejemplo, la aparición de gripe en personas con depresión es mayor que en personas que no tienen depresión, con lo cual imprescindible hacer ejercicio físico para mantenernos saludables, controlar el peso y mejorar el sistema inmune y el nivel emocional. El siguiente aspecto que también hemos notado aquí en España muy muy importante es la conexión con otras personas. Bueno, allí no sé qué tiempo llevan allí que lleváis de confinamiento, Cristian. Estamos alrededor de unas 3 semanas aproximadamente. Vale. Pues si entonces no me equivoco, tal vez. Va. Similar aquí entonces. Bueno, ya habrán notado que el contacto con otras personas es importantísimo. Parece que al final esto ha sido una reestructuración de nuestras prioridades, ¿no? Nos damos cuenta que el contacto y las relaciones con otras personas son críticas. Y este es otro aspecto que es muy importante, y es que aunque parezca que por videoconferencia el contacto no vale, sí que es verdad que perdemos el contacto físico, pero incluso se está haciendo, hay mucha gente que hace terapia psicológica por Zoom, por videoconferencia. Entonces, sí que podemos alcanzar un nivel de conexión emocional importante con otras personas si nos conectamos a nivel de videoconferencia. Entonces, es importante todos los días dedicar tiempo a conectar con las personas importantes en nuestra vida que no estén confinadas con nosotros, con las que no estemos en contacto. Obviamente por videoconferencia, así que si no están usando ya, bueno, entiendo que los que están por aquí sí, pero que les recomienden a sus empleados, a sus trabajadores, que mantengan ese contacto con familiares a través de vídeos de WhatsApp o Zoom o la herramienta que estimen oportuna. Muy importante también este aspecto. Después, con respecto a convivencia, a lo que sería la interacción con otras personas, pues es importante que todo el mundo en casa, porque al final al hacer teletrabajo o pasar más tiempo en casa y no poder evadirnos, estar fuera, es muy importante que todas las personas en casa, tanto hombres como mujeres, y adolescentes incluso, pues tengan su espacio aislados por completo. Es decir, que yo me pueda quedar solo para hacer lo que me apetezca. Estar una hora haciendo algo que me ayude a desconectar, a olvidarme del mundo, pues puede ser escuchar música, puede ser tocar guitarra, puede ser pintar, puede ser tocar algún instrumento, algo que me permita evadirme un poco de las circunstancias de la situación. Y si es algo creativo suele funcionar mejor, y que haya en casa un cuadrante, un planning de trabajo, de las cosas que hay que hacer en casa para hacer reparto y que no se generen tensiones en la casa. Es decir, si hay discusión de tú te encargas del niño, tú no te encargas, ahora me toca a mí esto, yo tengo que cocinar, tú haz esto, pues intentar que haya un cuadrante donde se repartan bien las tareas para que no haya que decidir constantemente quién tiene que hacer cada cosa, ¿vale? Y el último aspecto crítico a la hora de lo que es el funcionamiento en casa sería tener en cuenta que por regla general nosotros estamos en un nivel de emocionales de 5. Ahora mismo estamos todos en un 7.
porque todo el mundo tiene un poco de miedo, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene tensión, todo el mundo le falta salir a la calle, y en el momento en que se genera cualquier conflicto laboral o personal a nivel de casa, la reacción, en vez de pasar de 5 a 7, pasa de 7 a 9, y empezamos a hacer cosas que no solemos hacer normalmente. Entonces, esas reacciones hay que intentar ser flexibles y atribuirlas siempre al estado de confinamiento. Es decir, no entrar a reaccionar a una reacción extrema de otra persona, porque debemos entender, y la otra persona debe entender, que las reacciones ahora mismo están extremadas, ¿vale? Es muy importante esto desde el punto de vista de gestión emocional y psicológica. También tienen disponible en mi blog varias masterclasses de cómo teletrabajar, cómo organizar el trabajo en casa, y estas dos que les decía de gestión psicológica. Bueno, con respecto a gestión del capital humano, a gestión de recursos humanos, pues hay dos grandes aspectos que yo diría que son críticos y que vienen para quedarse, y que derivan, yo diría, no de la situación de confinamiento, sino de la entrada de la cuarta ola, de la entrada de la cuarta revolución industrial. ¿Vale? Entendamos que lo que está ocurriendo es un cambio de paradigma. No hay un virus que puntualmente nos va a generar una situación así extraña y volveremos a la normalidad en 5 o 6 meses o un año. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Los cambios que están sucediendo ahora vienen para quedarse. Estos cambios vienen para quedarse. Y desde el punto de vista de recursos humanos, yo diría que en la dirección de operaciones y la dirección de recursos humanos tienen que liderar este cambio. Incluso es muy probable que la dirección de recursos humanos y la de operaciones y tecnología acaben fusionando en cuestión de no mucho tiempo. Dos aspectos principales a tener en cuenta. Un segundo que voy a conectar el portátil, que me quedo sin batería. Dos aspectos entonces críticos a tener en cuenta, o incluso tres aspectos. El primero, y más sencillo de entender, y en el que no voy a profundizar muchísimo, es la introducción de los datos en nuestra gestión. El Big Data en recursos humanos tenemos que empezar a utilizarlo ya. Hay una disciplina que se llama People Analytics, para la que tienen cursos, por ejemplo, en Coursera, disponibles a un coste, por ejemplo, el mejor que hay de la Wharton University, uno que hay bastante interesante de la Wharton University, pues creo que son $50 o algo así. O sea, son costes bastante manejables. Y bueno, People Analytics, importantísimo, crítico, puesto que la introducción de la medición del desempeño de los empleados y de la forma en la que reaccionan los empleados ya está aquí. Si alguno de los asistentes usa Office 365 en su empresa, habrá visto que Office 365 de Microsoft tiene una herramienta que se llama My Analytics, que ya monitoriza la actividad que tiene la persona dentro de Outlook, dentro del resto de herramientas, de lo que haces con Word, lo que haces con Planner, las reuniones que tienes, y ya te empieza a sacar indicadores de si te estás concentrando bien, si tienes demasiadas reuniones y este tipo de cosas. Entonces, primer dato, primera tendencia importante que viene para quedarse es el uso de los datos, donde ya las plataformas como Microsoft Office 365 empieza a tenerlo disponible, y tenemos que formarnos los expertos, los profesionales de recursos humanos, para empezar a introducir este tipo de información ya, que nos va a ayudar a monitorizar y a gestionar mucho mejor el desempeño. Dos. Esta nueva circunstancia hace que sea completamente imprescindible unos nuevos skills. Yo estoy casi convencido de que esto lo estuvieron tratando ayer con bastante profundidad, así que simplemente resaltar un par de skills que yo diría que son los críticos, o tres realmente, yo diría tres. El primero de ellos es la autoformación. La autoformación. Tenemos que conseguir que nuestros empleados ganen amor por el aprendizaje. Estamos flotando en la tercera ola, tenemos que mirar hacia el horizonte para ver de dónde viene la cuarta ola, y ver de dónde viene la cuarta ola consiste en aprender qué nuevas tecnologías, qué nuevas cosas podemos hacer para trabajar, para decidir si nado hacia un sitio o hacia otro, para orientar mi brújula y ver en qué zona de la cuarta ola voy a posicionarme como empleado y como empresa.
De forma que esa autoformación lo que me permite es que absolutamente todos los empleados, todas las personas de mi empresa, y ahí es donde tenemos que intentar poner el listón, aporten a la innovación, aporten a mejorar mis procesos productivos. Por ejemplo, si un empleado tiene que resolver pues, un problema de estimación de un dato determinado, pues lo suyo es que haga algún tipo de curso de Machine Learning, para que en vez de hacer una estimación puramente estadística, empiece a hacer una estimación basada en inteligencia artificial. Y tenemos que partir de la base de que si yo tengo una persona que tiene una capacitación de ingeniero, pues con una capacitación de ingeniero es capaz de comprender eso. Con lo cual, si es capaz de comprenderlo, aunque no sea su especialidad, debería de aprender eso y debería de empezar a aplicarlo en su puesto de trabajo. No sé si me explique. Entonces, pasamos de que yo desde recursos humanos activamente propongo unas formaciones, que también lo haré, pero tenemos que pasar a que el empleado, desde su punto de vista, cuando tenga que resolver un problema, busque qué formación le viene bien para resolver ese problema de una forma más eficiente, más innovadora y más avanzada tecnológicamente, porque eso hará que mi empresa se vaya adaptando a la cuarta revolución, vaya incluyendo esas nuevas formas de resolver los problemas de manera completamente sistemática, ¿vale? Entonces, primer skill crítico, autoformación. Segundo skill crítico, que va unido con el anterior, sería emprendimiento. Y aquí muchas veces hablamos de proactividad, pero yo diría que es emprendimiento, porque la proactividad es, bueno, pues si tengo un problema y no sé cómo resolverlo, no culpo al entorno, sino que yo tomo riendas y lo intento resolver. Pero en este caso yo creo que hay que ir un poco más allá. Y hablamos de emprendimiento por lo siguiente, porque un emprendedor no solo reacciona, sino que define qué futuro quiere. Es decir, que no se atiene solo a los objetivos que le marcan, sino define cuál es el mejor futuro, el mejor resultado que puede conseguir, y si no tiene recursos, o sea, no solo decide ir a por ellos, sino que si no tiene recursos, los busca y los encuentra. Y aprende lo que le haga falta para conseguir la solución que necesita. Esa es la mentalidad emprendedora, y eso es en lo que tenemos que formar, y se forma y la gente aprende a tener esa forma de funcionar. Y la última, que ya la teníamos por ahí, que sería la resiliencia, ¿vale? La resiliencia, que la hablamos un poquitín más adelante, pero bueno, según Harari, el principal problema al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, y bueno, esto se hablaba con un poquito más de futuro, pero ahora parece que ya va a ocurrir, es que nuestros puestos de trabajo van a ser sustituidos sistemáticamente por inteligencia artificial y robótica, y vamos a tener que ir cambiando de puestos de trabajo y adaptándonos constantemente. Esto, por ejemplo, las personas que venimos del mundo de la informática, de la tecnología, a mí no me asusta, porque yo lo que hacía en 2000 no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacía en 2003 o con lo que hago ahora. Es decir, sistemáticamente hemos ido cambiando de paradigma y de forma de funcionar, y es lo que va a ocurrir a nivel completamente general. Y el último aspecto que va a cambiar de manera radical es la formación, cómo nosotros capacitamos a nuestros empleados. Y ahí, pues, el principal cambio es que la formación a distancia viene para quedarse, va a ser una herramienta muy utilizada, y aquí habría dos líneas. La primera sería las plataformas tipo Coursera, plataformas donde ya tengo una oferta formativa muy interesante, muy potente, que pues tipo Coursera, edX, Lynda, Udemy, hay bastantes plataformas, cada una tiene sus sesgos y sus características, pero bueno, son plataformas que se contratan con tarifa plana, digamos, o bajo demanda, donde a mis empleados les doy acceso y pueden pues decidir qué formación les viene bien, como esta, por ejemplo, que decía, si compran ese acceso a Coursera, pues sus empleados podrán hacer un curso de People Analytics, o podrán hacer un curso de inteligencia emocional, o podrán hacer un curso de Deep Learning o de Machine Learning, porque están todos disponibles a unos costes bastante bajos. Son todos cursos de universidades de prestigio, en el caso de Coursera, ¿vale? Entonces, primera línea de formación, de cambio en la formación. Y la segunda que ya está ocurriendo y que ya estamos nosotros ejecutando con muchísimas empresas, es que pasamos a un formato de formación a distancia, donde se invierte por completo la forma de funcionar. Es decir, si nosotros antes
Pues para hacer una capacitación, ¿qué les digo? De negociación, pues lo que hacíamos era concentrar a nuestros empleados en una sala y los teníamos 8 horas o 6 horas o 7 horas haciendo distintas dinámicas y dándole unos contenidos teóricos. Ahora lo que vamos a hacer es, obviamente lo vamos a hacer a distancia, pero no vamos a hacer 8 horas de videoconferencia con ellos. Ni siquiera vamos a hacer 2 horas, 2 horas, 2 horas y 2 horas de videoconferencia con ellos. Sino que lo que vamos a hacer, así de manera somera y dando una primera entrada, y si quieren después profundizamos un poco más, y aquí les puedo hablar también porque soy director del primer máster oficial que ha habido aquí en la región sur, en Andalucía, el primer máster oficial a distancia, ¿vale? En nuestro caso de ingeniería informática, donde tuvimos que diseñar, pues rediseñar todo lo que hacemos en presencial para hacerlo a distancia, y ya lleva 2 años funcionando y bueno, pues funciona perfectamente, la interacción con los alumnos es perfecta, y bueno, pues ahí el dato sería que realmente lo que hacemos es grabar contenido explicativo, digamos, donde de las 8 horas, pues los contenidos de 8 horas de formación se quedan aproximadamente en 2 horas de vídeo, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, en píldoras muy cortas de 3, 4, 5 minutos, y después el resto de las horas, las 6 horas restantes o las 4 horas restantes, en función del esquema que le demos, las dedicamos a interactuar con con las personas, ¿no? Y ahí pues lo que hacemos es encargar que hagan ciertos trabajos que les permitan poner en práctica los conceptos vistos a nivel teórico, y que nosotros realmente lo que hacemos no es formar, sino lo que hacemos es un acompañamiento, o bien individual o bien grupal, de esas personas para ayudarles a aplicar los conocimientos. Fíjense qué ventaja tan tremenda, porque pasamos de un modelo en el que yo les cuento qué tienen que hacer y hacen 3 dinámicas de media hora, es decir, pasamos de 6 horas de contenido y 2 horas de dinámica, o 4 horas de contenido, 4 horas de dinámica, a tener 2 horas de contenido, 2 horas y media y 4 horas de tras haber aplicado de corrección, de ayuda a cómo se hace eso y de experiencia práctica. Entonces, esa inversión que se le llama flip teaching hace que a distancia, pues incluso en muchos casos, tanto los empleados como los formadores se encuentren más contentos porque la formación funciona incluso mejor. Entonces, ese es uno de los formatos. Hay otro formato que es el formato de masterclasses, por ejemplo, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Se hacen píldoras muy cortas de 15-20 minutos con sesiones de dudas de otros 30-40 minutos, y a raíz de eso se hace una foto de cuáles son las preocupaciones, los problemas que tienen las personas, y después de eso se genera una capacitación grabada en vídeo más o menos a medida, con otras sesiones de trabajo para que las personas aprendan a implantar las pautas que se les ha dado. Entonces, si se fijan, pues pasamos de una formación presencial a un formato completamente distinto, donde el objetivo ya no es exponer un contenido, sino que la persona ponga en práctica el contenido. Dime, Cristian. Joaquín, una consulta. En el caso de las organizaciones que cuentan con mucho personal operativo, ¿tendrías alguna sugerencia para poder abordar a estas personas pues de manera, siempre utilizando alguna red digital, si lo viéramos de esa forma? Es decir, hay muchos técnicos. ¿A nivel de capacitación te refieres? Exacto, ajá. Sí, bueno, a nivel de capacitación, al final este tipo de perfiles, tengan en cuenta las herramientas que se usan para lo que es la capacitación, la formación online, son herramientas que funcionan en teléfono móvil y en teléfono móvil básico. Entonces, en función de si tienen smartphone o no, pero si tuvieran, pues sería a través del teléfono móvil, con unos auriculares podrían hacer la capacitación, y en el caso de que no tengan, pues disponer en la empresa de algunos sitios donde puedan acceder a la tecnología, o incluso es probable que, si eso es una de las vías importantes para la empresa, que haya que proveerles de algún dispositivo donde puedan ver la formación. Y después, cuando sea una formación técnica que requiera de práctica con aparataje y demás, lo que se hace es videoconferencia en directo, mostrando el aparato e indicándole a la persona cómo tiene que hacer. Por ejemplo, aquí en España, durante el confinamiento se ha empezado a hacer reparaciones a domicilio por videoconferencia. Es decir,
usted tiene un problema en el gas en su casa, pero el técnico no puede ir a su casa porque estamos en confinamiento. Entonces lo que hace el seguro es que el técnico le llama con una videoconferencia, usted le enseña la instalación, el técnico le dice compruebe por aquí, toque allá, haga esto, tal, vale, el problema que tiene usted es esto, le compro la pieza que hay que cambiar, se la envío, si la persona es capaz de cambiarla, la cambia, y si no, ya en ese caso va alguien a ayudarle. O incluso fisioterapia a distancia, es decir, alguien tiene un problema en la espalda y el fisioterapeuta lo que hace es darle indicaciones a otra persona para que le vaya manipulando y vaya viendo si le duele o no le duele. Con eso hace el diagnóstico por videoconferencia y le indica unos ejercicios y demás para curarse. ¿Esto qué quiere decir? Pues si una persona lo que tiene es que manipular una maquinaria, el formador tendría que tener a su disposición una maquinaria o ir a la fábrica y grabar el contenido con esa maquinaria, y después la persona puede ver ese vídeo, ve qué es lo que tiene que hacer con la maquinaria, y después cuando esté en fábrica puede practicar lo que se le haya enseñado. Y después si tiene que haber una sesión práctica, puede hacer una sesión de videoconferencia donde la persona está directamente delante de la máquina y el instructor le va corrigiendo y le va indicando qué es lo que tiene que hacer. O sea que al final, teniendo un teléfono móvil con una videoconferencia, es como si tuviera a la persona al lado. No la tengo físicamente, pero sí la tengo por videoconferencia. Entonces, si yo voy orientando la cámara al sitio adecuado, pues podré gestionar eso perfectamente. Lo único que necesitaría es un trípode para colocar el dispositivo móvil apuntando al sitio adecuado. Esto se hace todo con teléfono móvil, ¿eh? No es necesario ningún tipo de cámara especial ni nada de esto. No sé si contesté la pregunta. ¿Esa era la pregunta? Sí, Joaquín, excelente. De hecho, tenemos, considero yo que acá en esta región un porcentaje bastante alto en temas de formación técnica. Claro. Entonces, sí es bien importante tener, hemos mapeado cuál podría ser la ruta a seguir, ¿verdad? Y pues ya con esta información creo que ya nos queda bastante claro que sí podríamos llegar a pensar de manera disruptiva que se puede formar al personal operativo a través de una videoconferencia, a través de algunos módulos, algunas cápsulas, como bien decías, sí, ¿verdad? Entonces, es importante mira, conocerlo. Te pongo un ejemplo práctico para que vean todos que esto no es un invento, no es una especulación. Nosotros en el máster oficial de Ingeniería Informática tenemos una asignatura que es de IoT, de Internet de las Cosas, y donde la formación consiste en hacer un Arduino, no sé si sabes lo que es, son unos procesadores, unas placas de circuito electrónico con sensores y actuadores que permiten hacer pequeños robots o pequeños sistemas de control de maquinaria y demás. Y nosotros tenemos alumnos en Bélgica, alumnos que hablan castellano, pero tenemos alumnos por toda Europa y por toda España, y se les da dos opciones: se les manda el kit del aparataje que tienen que utilizar para hacer la asignatura, o ellos se lo compran, porque tiene un coste controlado. Entonces ellos lo que tienen son unos vídeos donde les indican cómo soldar, cómo hacer todas las conexiones que tienen que hacer, cómo programar el dispositivo que tienen que conectar, y después cada uno tiene un proyecto distinto, y el instructor, el profesor de la asignatura, por videoconferencia les va indicando qué tienen que hacer y les va ayudando a ponerlo en marcha, de forma que todos aprenden perfectamente a manejar un dispositivo, que es una formación completamente técnica y bastante compleja, y 100% a distancia. O sea que sin ningún tipo de problema se puede conseguir. El tema es que tanto instructor como alumno tenga acceso al aparataje o al contexto técnico donde tiene que trabajar, pero siempre que eso se cumpla, tenemos el problema resuelto. Y bueno, pues sí, al final el nuevo mindset está claro, que es la resiliencia, y es que vamos a tener que cambiar constantemente, y yo diría que la resiliencia al final es una cuestión de costumbre. No vamos a tener más remedio que acostumbrarnos al cambio. Yo siempre pongo un ejemplo, y esto ya no es tan técnico, tan académico, digamos, o tan centrado en datos, pero cuando yo monté la primera empresa en 2009, tenía mi CTO, mi director de tecnología, era una persona muy
estructurada, muy organizada, típico perfil, digamos, contable, ¿no? Típico perfil azul en Disc, persona muy estructurada, con poca capacidad de cambio, muy organizado y demás. Bueno, pues esta persona estuvo meses sin dormir, porque era en una startup tecnológica, que fue lo que montamos, pues todo era incertidumbre, todo era cambio, un día estábamos en un rumbo y al día siguiente estábamos en otro, de pronto pasaba algo y todo el mundo corriendo hacia eso que había pasado, y bueno, pues esta persona estuvo 3 meses sin dormir y al cuarto ya dormía, se acostumbró y ya está. Entonces, obviamente se puede trabajar, pero sin lugar a dudas, vienen muchísimos cambios y hay que mantener, o que hay que dotar a la gente que tenemos alrededor de herramientas que les den, que les permitan tener resiliencia. Y la herramienta principal que nos permite tener resiliencia, bajo mi punto de vista, en las circunstancias en las que nos vamos a mover, es el conocimiento. Es saber qué es lo que viene, porque en el momento en que yo sé qué es lo que viene, empiezo a prepararme para ello. Y además de saber qué es lo que viene, es decir, primera herramienta sería explorar intensamente a nivel de mi sector qué cambios vienen, qué está haciendo la competencia, qué cambios tecnológicos están proponiendo en Estados Unidos y en otros lugares, y qué pasa con la situación del virus en otros países. Nosotros, por ejemplo, aquí en España y en el grupo que hemos creado, nosotros hemos ido por delante y adelantándonos y reaccionando antes que los demás, porque hemos estado mirando noticias de Italia, hemos estado mirando estudios estos científicos publicados en inglés y de China, de forma que íbamos un poco por delante. Entonces, eso al final lo que nos permite es no asustarnos de los cambios, porque los cambios ya los estamos viendo. Entonces, el informarme de lo que viene es una forma muy certera de que el cambio no me impacte tanto, porque ya lo estoy viendo, ya lo conozco y empieza a tener sensación de control. Si al mismo tiempo me formo, hago formación en tecnología, en los cambios que puedo incluir para adaptarme a eso que estoy viendo que va a pasar, de nuevo aumenta mi sensación de control, con lo cual mi nivel de resiliencia es menor. Es decir, para mí ya el cambio no es tan abrupto y no me supone tanto problema, porque veo camino hacia donde tengo que ir, es decir, sé a qué dirección me tengo que mover y sé más o menos qué pasos tengo que dar. Aún así, el nivel de incertidumbre va a ser alto. Yo diría que aquí la última herramienta que tenemos que usar, que además siempre lo decimos y que ya había a nivel España, pues había una avalancha de hablar de este tema antes de coronavirus, no sé si por allí tenían esa tendencia también, de hablar de agilidad, de métodos ágiles, métodos de planificación agile. Y los métodos de planificación agile, en esencia, lo que me vienen a decir es que en un entorno de muchísimo cambio, en un entorno de muchísima incertidumbre, hay que aplicar el método de planificación ágil. Yo les insto a que echen un ojo a Scrum, pero también tengo por ahí una masterclass en mi canal de YouTube explicando cómo va esto. O sea, es un método bastante serio. Agile no es... o sea, son planificaciones muy certeras, a un nivel de detalle muy importante, muy serias, con seguimiento diario, en fin. O sea, es un método de planificación muy potente, pero en esencia lo que hace es hacer planificaciones a muy corto plazo y aprender. Cuando acaba la planificación, lo que hago es terminar con un resultado y veo cómo de bueno o de malo es ese resultado. Es decir, que yo planifico un poco a ciegas, miro cuál es el mejor resultado que creo que puedo conseguir en 2-3 semanas. Como es tan cerca, pues más o menos acierto, pero realmente cuando aprendo es cuando terminé, porque ahí, al exponer ese resultado al entorno, es cuando veo si es bueno o es malo. Con eso que aprendo hago la siguiente planificación. Entonces, la planificación ágil consiste en hacer planificaciones a muy corto plazo y en esencia es algo así como hacer ensayo y error. Lo que pasa es que esos ensayos van muy dirigidos al resultado del proyecto en el que estoy imbuido, ¿no? Entonces hago una prueba de terminar esto de esta forma, en lo que no haya acertado ajusto y doy otra vuelta. Y esa sería la última pauta, digamos, para manejarnos en un contexto de mucho cambio y desarrollar ese, no solo el mindset, sino incluso técnicas concretas para aplicar el mindset de resiliencia. Vigilancia de lo que ocurre en el entorno, autoformación para ver qué soluciones puedo dar a esos problemas del entorno y planificación agile. Y bueno, pues en esencia más o menos esto es lo que creo que es la última slide, ¿no?, que teníamos.
Y bueno, pues por concluir decirles que por suerte o por desgracia esto no es un cambio puntual, que parece que en el peor de los escenarios esto podría durar con medidas de distanciamiento un par de años, que en caso de que no ocurra, ojalá que no ocurra tan así, dicen por ahí que planifica para lo peor y espera lo mejor. Esperemos que esto acabe pronto, pero planifiquemos para esas circunstancias, porque al tiempo que podría ser el peor escenario, yo diría que es el mejor escenario. Si es cierto que se ha activado, que se ha hiperacelerado la cuarta revolución industrial, la cuarta ola, pues es momento, sí o sí, de reaccionar, de empezar a ver qué es lo que está ocurriendo y de cambiar de paradigma. Aquellos que os deis la vuelta, salgáis de la tercera ola y empecéis a nadar contracorriente, rompiendo reglas, olvidando cómo se hacían las cosas antes, y os montéis en la cuarta ola a surfearlo, seréis los que sobreviviréis y triunfaréis en este cambio tan tremendo que hay, ¿no? Para hacer un poco símil, el pescadero que se quedó en su casa esperando a que la gente volviera al mercado, ese ya no sobrevivió, y el que decidió de vender por WhatsApp y después del WhatsApp montar una web y después de la web vender a nivel nacional, pues fue el que triunfó porque se adaptó rápidamente a las nuevas circunstancias y empezó a vender a distancia y a vender con vídeo. Así que, bueno, espero que les haya despertado, que es el objetivo que tenemos en Surfea la Ola, que es una organización que hemos creado a raíz de detectar todo esto, surfealaola.com. Estamos en plena ebullición, estamos creando todo ahora mismo. Espero haberles despertado lo que es nuestro primer objetivo, que es ver, ser conscientes de lo que está ocurriendo, ser conscientes de que esto no es un cambio puntual, y haberles ayudado un poco a reaccionar a esto. Y en el segundo aspecto, pues nosotros vamos a seguir trabajando también para intentar detectar cuáles son los cambios que hay que hacer en los distintos sectores para adaptarse, ayudar un poco a todos los sectores a adaptarse a estas circunstancias. Obviamente no lo hago yo solo, sino somos un montón de gente que de manera altruista estamos intentando ayudar a que todos reaccionemos y todos nos montemos en la cuarta ola. Así que muchísimas gracias, Cristian. Yo creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Joaquín. Cerrando precisamente la dinámica, ¿verdad?, de compartir, voy a dejar solamente en la pantalla una infografía que me pareció muy acertada respecto a lo que ibas a compartir el día de hoy. Ya, digamos, estamos sobre tiempo. Sí quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, pues que la puede hacer sin ningún problema. La idea es poder compartir, como lo dijimos ayer, poder compartir un poquito sobre lo que hemos aprendido. Definitivamente ayer y hoy fueron dos conceptos totalmente diferentes, ¿verdad?, a lo que precisamente así lo queríamos. Ayer era un poco de prevención, de saber qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que deberíamos de hacer ya en las trincheras, ¿verdad? Saber qué es lo que nos podemos esperar. Y hoy, con tu participación es precisamente un poquito la imagen de esta infografía, ¿verdad? Cómo repensar nuestra sociedad, ¿verdad? Cómo visualizar la parte de la política, las profesiones, los cambios de paradigma que mencionabas, ¿verdad? Repensar un poquito la educación, la formación a distancia. Yo recuerdo muy bien cuando hice mi máster en el 2013, a distancia era una situación bien complicada, y saber si realmente iba a llenar mi expectativa o no. Y hoy por hoy todavía seguimos viviendo esa duda, y como bien decías, esta situación nos lleva a cambiar de paradigma, querramos o no querramos, nos lleva a subirnos en el barco, porque de lo contrario pues vamos a seguir con la misma duda si nos va a funcionar o no nos va a funcionar, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera yo sí quisiera pues que hubiera alguien que nos pudiera compartir su experiencia, Brisa, e incluso también veo conectado a Daniel, ¿verdad? Daniel Cetino, a Rodrigo, si nos pueden aportar todo lo que han visto en este foro, ¿verdad? Para dejarles el espacio. Sí, gracias. Si me permites un momentito, pues con todo este tema
de la tecnología y la cuarta ola que viene, que ya estamos hablando de inteligencia artificial, sí vemos un reto bastante grande, no solo en el cambio de paradigma, sino que tenemos grupos generacionales entre 30, 40 años, que no recibieron de repente ni siquiera cursos de computación, ¿verdad? En las instituciones educativas donde estuvieron, porque realmente así es aquí en Guatemala, ¿verdad? Nuestros centros educativos tal vez hasta ahora es que empiezan ya con los jóvenes a implementar cursos de computación y les soy sincera, tenemos practicantes que sí han recibido computación, pero pues es muy básico o tal vez son muy pocas horas. Entonces, esto sí viene a ser un gran reto porque tenemos personas que no están acostumbradas, tal vez solo a ver el Facebook y a chatear un poquito en el WhatsApp, pero de repente hasta ahí llega el alcance. Entonces, tenemos que empezar a no solo cambiar paradigmas, sino también a instruir al uso de la tecnología. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, mi mamá es maestra y ella me dice, mira, esta plataforma yo tengo que subir esta evaluación, pero me cuesta demasiado, ayúdame. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas personas? Y que yo no sé si ustedes tienen en sus organizaciones personas que se rehúsan a la tecnología, ¿verdad? Bueno, yo aquí en España estamos viendo algo parecido, ¿eh? Aquí a nivel de docencia, todos los niveles educativos han tenido que pasar a docencia a distancia y ha habido una resistencia importante de muchas personas. Lo que ocurre es que cuando el tema se mantiene en el tiempo, yo de hecho tengo una prima que tiene 59 años y 11 meses o algo así, se supone que se jubila ahora en julio y no quería hacer temas de tecnología y ha tenido que hacerlo y está aprendiendo ahora y se está teniendo que obligar, o sea, es que es un aspecto que no es opcional. Aquí lo que está ocurriendo es que la gente, la inspección docente está monitorizando quién está haciendo el trabajo y el que no lo haga va a tener problemas. Entonces, así es como se está haciendo aquí, ¿eh? O sea, aquí ha sido de esto es obligatorio, usted tiene que trabajar 35 o 40 horas semanales y tiene que hacer este trabajo, se acabó. Hay quien le está costando menos y hay quien está pidiendo ayuda a compañeros y demás, pero es que no ha dado tiempo a capacitar. Eso es un punto. Y otro es que hay incluso, ahora mismo ya la capacitación no es solo de uso de tecnología o de esto, es que incluso hay que, de hecho en uno de los de estos que veía me parece que era de Deloitte, uno de los skills de los que hablaba era el video literacy. O sea, como estar alfabetizados, pero para grabarse en vídeo y emitir videoconferencias y hacer conferencias en vídeo y grabarse en vídeo. Entonces, que hasta ese punto ya tenemos que tener competencias de presentador de televisión, ser capaces de ponerse delante de una cámara y actuar bien. Y es un problema importante, pero esa es la circunstancia. Aquí en España ya les digo que está ocurriendo por la fuerza. Y yo aquí, el dato sería, si quieren hacer un plan para esto, hay una curva por ahí, no sé si la conocen, de la introducción de tecnología, del modelo de innovación, que es una curva así como una campana, donde hay un 2% inicial que son los que se lanzan directamente al cambio. Después hay un 12,5% que son los early adopters. Y después estaría un 20% aproximadamente que sería el early majority, la mayoría inicial, y después el otro 20-30 que es el late majority, que ya tendríamos la panza de la curva, y ya lo que sería la caída serían los retrasados, ¿no? Los que llegan tarde. Hay un conjunto de personas, un 20%, que se nos van a resistir. Y tenemos que empezar a actuar por ese 2%, ese 12%, que realmente se van a montar, porque esos son los que van a infectar, ¿no? En este contexto de hablar de virus, esos son los que van a infectar a los demás, esos son los que tienen que ayudar a los demás a que se monten en el tema tecnológico. Eso por un lado, y por otro lado, obviamente, dar capacitación y poner normas que en cierto modo haga que la gente tenga que entrar por ahí, porque al final en muchos casos va a ser necesario para trabajar. Que si no paramos en la producción, y eso no puede ser tampoco. No sé cómo lo ven los demás o qué cosas han estado haciendo el resto.
Sí, por acá tengo pues un comentario de Daniel sobre la idea de empezar a capacitar a los colaboradores en temas precisamente del uso de la tecnología. Creo que sería el primer dato, ¿ah? Para poder entender de que pues países como los nuestros muchas veces tenemos que pasar por esa fase. Y ahorita, como bien nos decías al inicio, tenemos que ir tan rápido porque de lo contrario se nos va a complicar el panorama más de la cuenta. Entonces yo creo que por ahí va el dato, ¿verdad? Sí, sí, corre prisa, ¿eh? Ya finalizando por el tiempo, y si no hubiera alguna otra pregunta de parte de mis colegas, pues yo creo que es bien importante, pues primero agradecer ahí la participación de los que hoy pues se tomaron el tiempo de estar con nosotros y pues no creo dejar de mencionar a nadie, pero por lo menos muchas gracias a Rodrigo por el apoyo el día de ayer, Daniel Cetino también de alguna manera por el soporte y compartir las experiencias, ¿verdad? Creo que todos estamos juntos en esto y no podemos dejar de ver hacia cuáles pueden ser nuestras alternativas día tras día, pues, ¿verdad? Hoy precisamente en la mañana le daba un dato a Joaquín de 230 y algo de casos, y ahorita estoy viendo otro dato de 254. Pues esto va creciendo increíblemente y como decía Joaquín, pues vamos a esperar posiblemente más repuntes, ¿verdad? Y no todo lo que escuchamos es cierto, pero posiblemente de a poco se va a ir visualizando cuáles podrían ser las situaciones a corto plazo, ¿verdad? No sé si, Rodrigo, ¿tendrás algún comentario? Gracias, Cristian. La verdad es que, como se lo escribió a Joaquín ahí en el chat, muchísimas gracias por todos los aportes presentados el día de hoy. Quiero recalcar algo que él decía. Eventualmente todos nos va a dar COVID, pero el chiste es que no nos dé ahorita. Y de ahí el por qué que trabajemos en esa prevención, porque lo hemos visto, ningún sistema de salud está preparado para que todos sus habitantes se enfermen. Entonces sí es bien importante que trabajemos en la prevención. Es crítico. Ok, muchas gracias. Definitivamente, estamos en eso. Tú que te dedicas a consultorías, pues creo que estás más claro que todos, ¿verdad? Y vamos en esa misma línea. Entonces, lo mismo Daniel, pues está en las trincheras, pues tratando de soportar ahí la presión de todos lados, ¿verdad? De los colaboradores, con la cultura de no usar, de no hacer, de no decir, pues simplemente de ir simplemente con la acción de poder día a día, pues tratar de entender hacia dónde moverse, ¿verdad? Entonces creo que como líderes deberíamos de entender de que tenemos una responsabilidad fuerte. Entonces, muchas gracias a todos. Quiero agradecer también al soporte de la plataforma, ¿verdad? guatemayavirtual.com, que pues de alguna manera nos ayudó con la comunicación ayer y hoy. Entonces, también es de libre acceso, como decía Joaquín. Creo que este tipo de plataformas nos pueden ayudar a conectarnos, ¿verdad? Las ventajas de esta plataforma, que si se dan cuenta ya cumplimos casi las 2 horas de estar en esta sala y no tuvimos que volver a meternos nuevamente, ¿verdad? Sino que estábamos directo y no tenemos límite de personas tampoco. Entonces son plataformas que podemos ir conociendo y también compartiendo con nuestros colaboradores, ¿verdad? Para el uso de la autoformación, como decía Joaquín, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo muchísimas gracias a todos por invitarme y por darme la oportunidad de pues de intentar exponer qué situación estamos viviendo aquí ya, que vamos con algo más de ritmo, por desgracia, y por darme la oportunidad de intentar sensibilizar un poco, que yo creo que es la clave, que veamos un poco qué es lo que está ocurriendo en otros sitios para que reaccionemos. Y bueno, yo decirles que tanto en mi blog, joaquinpenasiles.com, como en Surfea la Ola, que les he compartido ahí, estamos compartiendo contenidos alrededor de todo este asunto de cómo reaccionar,
de cómo planificar, de cómo actuar ante este asunto, y que vamos a intentar, estamos organizados un grupo bastante amplio de personas para incluso dar pautas en todos los sectores que podamos. Ahora hemos empezado con la formación y el sector de restauración de bares y demás, que va a sufrir bastante, por lo menos aquí en España y bueno, yo creo que en todos los países, para intentar ir dando soluciones, porque al final si afrontamos todos los sectores y les vamos intentando dar pautas y ayuda, pues el impacto económico será menor y todos sufriremos menos. Al final todo está conectado, ¿no? Toda la economía está conectada una con otra. Y para fomentar también pues la ola de altruismo, de ayuda mutua que está surgiendo en muchos sitios, y de sensatez, de darnos cuenta del impacto ecológico que teníamos con el ritmo de trabajo que teníamos anteriormente y demás, para que no queramos volver a la normalidad, sino que volvamos a otra normalidad que sea un poquito rediseñada y mejor que lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hacemos todas las sesiones que queráis. Muchas gracias, Joaquín. Brisa, no sé si tienes algún comentario para finalizar. Pues solamente agradecer nuevamente, Joaquín, por este tiempo, por tenerte aquí desvelado. Muchas gracias a Rodrigo, a Daniel, también por compartir esas experiencias. Y como dijo Joaquín, vamos a tomar nuestro cursito de cómo aparecer aquí como que fuera en la televisión. Cristian, buenísima iniciativa. Por favor, a todos los que están conectados, esto es la Asociación de Recursos Humanos de la Costa Sur, Costa Linda. Esperamos que sigan con nosotros. Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos una página en Facebook en donde ya tenemos bastantes seguidores, entonces para que siempre estemos conectados. Y espero que hayan más foros como este. Muchas gracias, Brisa. Entonces con eso finalizamos. Gracias a todos, que descansen, y a Joaquín pues buen día. Igualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Que estén bien. Saludos. Saludos. Muchas gracias por todo.